Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, chicos? Muy bien. Ven mi pantalla, eso nomás quiero saber y continuamos y empezamos. Ven mi pantalla, ven el material. ¿Sí? Hola, hola. Por favor, si alguien me responde. Ahí está, perfecto, muchas gracias. Bueno, vamos a seguir, chicos, con lo de la vez pasada. Nosotros habíamos visto un método que era para resolver con respecto a P. Hoy vamos a hacer un ejemplo de cada uno para que podamos hacer con respecto a y con respecto a X. Y vamos a entender ya cuando vayamos a hacer los ejercicios para todo esto que está escrito acá para entender. De lo contrario, no va a ser posible por el momento. Bueno, nosotros ya habíamos hecho estos tres, cuatro más o menos la vez pasada y ahora entonces vamos a ver la característica que tienen estos dos. Si se fijan, acá yo tengo X, acá tengo Y acá tengo X. En el siguiente tengo, me dice Y es igual a, y tengo que mirar también la variable. Acá tengo X y acá tengo X. En el siguiente tengo Y, tengo X y tengo Y. Entonces, cuando yo sé qué voy a hacer con respecto a Y, con respecto a X, y es así. Si se fijan en el 16, que es lo que vamos a trabajar ahora, yo tengo solamente una y tengo dos X. Significa que esto vamos a hacer con respecto a y vamos a tener que despejar de ahí a y. Esta y que tenemos acá, este que tenemos acá, vamos a tener que despejar de ahí y hacemos entonces un despeje rápido ahí abajo. ¿Cómo va a ser? Y en este caso va a ser así. Voy a ecuación, y entró alguien, Francesco. Voy a ecuación y entonces voy a escribir 2i es igual a, ahí lo que vamos a hacer entonces es ya directamente el despeje. ¿Qué voy a mandar al otro lado? Voy a mandar al otro lado a, voy a poner, puedo poner primero este que tengo negativo, puedo poner ahí que es positivo y entonces voy a tener ¿cuánto? Voy a tener p al cubo y ¿cuánto? P al cubo X menos, ¿qué va a ser para el otro? ¿Qué va a ser? 16X al cuadrado. Ustedes pueden estar haciendo en sus cuadernos también esto porque voy a hacer despacito. Entonces van haciendo los dos porque solamente si miran como que no les va a ayudar mucho. Y fíjense como yo quiero despejar esta y, yo dejé el 2 con la y, entonces ahí abajo va a ir p al cuadrado. Entonces voy a tener así. Vamos a mirar otra vez si está correcto. Entonces, yo quiero despejar acá la y. ¿Por qué? Porque veo que tengo x, tengo y, tengo x, entonces vamos a trabajar con respecto a y. Y entonces lo que hacemos es despejar de ahí. Yo puedo también llevar el 2 acá sin problema y tener solamente a la i, pero para no estar arrastrando el 2 entonces dejamos ahí en su lugar. Y entonces este que tengo negativo paso a positivo al otro miembro y este que tengo positivo paso a negativo al otro miembro. Tengo esta p al cuadrado que está multiplicando, entonces pasa a dividir. Entonces, en este caso ya tengo despejada la i. Para trabajar bien, puedo, por ejemplo, hacer esto. Puedo descomponer cada uno así. Voy a hacer acá menos, menos. Y entonces voy a colocar así. Menos y tengo así. ¿Qué es lo que hice acá? Si se fijan, lo que estoy haciendo es ahí. Fíjense, este p cuadrado estoy dividiendo p3x y estoy dividiendo también 16x cuadrado con p cuadrado. ¿Para qué eso? Para que podamos simplificar y tener un poco más simplificada y más simple la expresión. Entonces, si yo simplifico, me va a quedar así. Fíjense cómo me va a quedar. Me va a quedar esta p cuadrado con esta p3, me va a quedar solamente p. O sea, si simplifico, me va a quedar solamente px. Y en el otro lado tengo x cuadrado, x p al cuadrado, no tengo nada para simplificar. Y acá es donde vamos a empezar, chicos, a hacer nuestra derivada. Si yo estoy en este caso haciendo con respecto a y, si yo me fijo el otro lado, tengo dos variables, tengo p y tengo x. Entonces vamos a tener que derivar acá y vamos a decir así. Derivando con respecto de x. Vamos a derivar con respecto a x. Así vamos a poner. Bueno, entonces me voy acá abajo para hacer esto. Hoy vengo acá
Y entonces voy a tener así. Fíjense, tengo 2y es igual a px menos 16x cuadrado p cuadrado. En este caso, la x y la p son variables independientes, entonces tengo que hacer como si fuera, en este caso, x e y. Entonces vamos a tener que empezar a derivar. ¿Cómo voy a derivar px? Y voy a tener que derivar como producto. ¿Por qué? Porque p es una variable independiente y x también. Y acá también X es independiente, P también es independiente. Entonces voy a derivar. ¿Cómo voy a derivar? El primero voy a hacer como producto y el segundo voy a tener que hacer como cociente. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Voy a indicar nada más que vamos a hacer de esa forma para que no se pierda, porque si hago directo se van a perder. Entonces voy a poner nomás otra vez acá 2y y voy a poner ahí que voy a derivar. Entonces voy a decir derivada del primero por el segundo más el primero por la derivada del segundo, por ejemplo. O sea, puedo poner también así, fíjense, puedo poner la derivada del primero por el segundo, no importa porque en cualquier orden yo puedo hacer de la misma forma. Puedo poner, por ejemplo, acá primero X y después P, no le va a afectar para nada. Entonces yo voy a decir qué cosa. La derivada del primero por el segundo, más el primero por la derivada del segundo. Eso es lo que voy a hacer. Menos, voy a tener al 16 afuera como constante, porque lo que yo quiero derivar en este caso es la X y la Y nada más. Entonces vamos a tener que hacer esto. El 16 vamos a dejar como constante ahí. Y acá entonces voy a trabajar en un corchete porque voy a tener muchas cosas adentro. Voy a tener que derivar como cociente, entonces ya voy a poner como cociente también. Y entonces va a ser así. Fíjense, va a ser la derivada del primero. En este caso mi derivada va a ser x al cuadrado. Voy a escribir también acá el 16 para que no tengamos problemas. Así. Entonces fíjense que voy a derivar solamente esta x al cuadrado y esta p al cuadrado. Entonces voy a tener que decir acá, ¿cuánto? Voy a poner entre paréntesis y voy a decir la derivada del primero. En este caso, el primero es x al cuadrado. ¿Por qué estamos haciendo ahí? Porque son variables independientes. ¿Por cuánto? Por el segundo sin derivar. Estamos haciendo regla del cociente para la gente que entró ahora. Menos me dice la regla. Menos cuánto. Acá vamos a poner bien. Este siempre le va a suceder así porque él entiende que es como si fuera voy a bajar ahí y ahí le voy a poner su cuadrado. Cuando yo le pongo el igual, entonces quiere subir, pero yo sé que esto tiene que ser ahí. Ahí está. Después, ¿cuánto para el segundo? El primero sin derivar por la derivada del segundo. Entonces voy a poner así, p al cuadrado. ¿Por qué p al cuadrado? Y porque ese es lo que tengo. Y ese entonces voy a indicar que voy a derivar. Así. Y abajo, ¿cuánto va a ser? Y abajo va a ser, obviamente, la regla me dice que es el cuadrado de abajo. Entonces voy a tener que poner eso. Voy a poner entonces p al cuadrado. Después vamos a mirar otra vez qué fue lo que hicimos para que puedan entender. Allí. Y todo esto va a estar elevado al cuadrado. ¿Por qué? Porque la regla me dice el cociente así. Ahí está. Entonces, fíjense lo que hicimos. Como x e y son variables independientes, y acuérdense que p que era, p era igual a ¿cuánto? P era en este caso para nosotros de x sobre de y sobre de x que vimos la vez pasada. Entonces va a ser la derivada del primero por el segundo de esta partecita más el primero por la derivada del segundo, menos sacamos al 16 como constante y lo que vamos a hacer entonces es derivar este como cociente. Por eso es que decimos derivada del primero por el segundo sin derivar. Menos me dice la regla del cociente del primero por la derivada del segundo. ¿Sobre cuánto? Sobre el cuadrado del segundo. Ahí está. Y ahora sí vamos a empezar a derivar. Entonces, ¿qué voy a decir? Voy a decir 2. ¿A qué es igual la derivada de y? La derivada de y es 1, pero en este caso como tenemos en forma implícita, entonces voy a tener que poner de esta forma. De y sobre de x es igual a ¿cuánto? Y ahí vamos a empezar a derivar normalmente. Este 2 va a estar acá. Así. Vamos a empezar a derivar. ¿Cuánto es la derivada de x? La derivada de x es 1. Me va a quedar entonces p más. ¿Cuánto es la derivada de x? Es nada porque no estoy derivando. ¿Y cuánto es la derivada de p? La derivada de p es 1, pero en este caso estamos considerando como de p sobre de x. ¿Por qué? Porque se acuerdan que pusimos al principio que
vamos a derivar con respecto a x. Y la p, acuérdense que es una derivada. Nosotros tomamos como una variable independiente, pero en verdad p es una derivada, por eso tengo que indicar de esta forma. Entonces, fíjense, la derivada de x es 1, me queda p, más x, que no tocamos, y la derivada de p en este caso es 1, pero como en este caso p significa derivada, entonces tengo que indicar que es una derivada de p con respecto a x. ¿Menos cuánto? Menos 16. Y ahí adentro, entonces vamos a tener que hacer también esa derivada que ya pusimos ahí para indicar, que pusimos indicado. Entonces va a ser de esta forma. Fíjense, voy a tener cuánto entonces. Va a ser la derivada de x al cuadrado, 2x, p al cuadrado. Se queda así mismo porque no tocamos eso. P al cuadrado. Menos. Y acá fíjense que vamos a derivar p. Entonces me va a quedar, va a bajar el 2, va a quedar esa x al cuadrado que tengo ahí. ¿Y cuánto es la derivada de p? Es p. Pero ¿qué hicimos acá? Hicimos p y p cada vez que hacemos es como implícita, entonces tengo que poner que es de p sobre de x. ¿Por qué eso? Porque ya pusimos que vamos a derivar con respecto a x arriba. La gente que entró ahora y no está entendiendo, entonces pueden fijarse después, ahora en la grabación para entender qué es lo que estamos haciendo. Y acá entonces va a ser p a la cuarta. Ahí está. Entonces, la derivada de este es 2x, p cuadrado, menos este 2 que bajó de la p, x al cuadrado, disminuyó en 1 y estamos haciendo con respecto a p, entonces tenemos que indicar. Y eso es lo que me queda ahí. Ahora vamos a seguir trabajando acá y vamos a poder sacar, por ejemplo, ese paréntesis que tenemos ahí. Entonces vamos a hacer así. Vamos a poner acá abajo y entonces va a ser. ¿A qué es igual? A ver si se acuerdan. ¿A qué es igual de y sobre de x? De y sobre de x es igual a p. Entonces, en vez de poner de y sobre de x, yo voy a poner p. ¿Y es igual a cuánto? Es igual a p más cuánto? Más x de p sobre de x menos. Y ahí lo que vamos a hacer en este caso es, entonces, distribuir ese 16 y simplificar para todos los casos. Fíjense acá cuánto me va a quedar. Yo tengo 16 por 2 me va a dar 32. Y x, y si simplifico este cuadrado con este p a la cuarta, entonces me va a quedar abajo p al cuadrado. ¿Por qué? Porque si estamos distribuyendo, vamos a poder simplificar con el de abajo. Entonces acá me va a quedar solamente ya p al cuadrado. ¿Por qué p al cuadrado? Porque ese p al cuadrado se va con la cuarta de abajo y entonces me va a quedar ahí. Y si hago este menos por menos, entonces acá me va a quedar más y me va a quedar ¿cuánto hay? Me va a quedar 32. Fíjense, 16 por 2, 32. X al cuadrado, x al cuadrado, más ¿cuánto? Y fíjense que si yo simplifico esta p con esta p a la cuarta, me va a quedar abajo p al cubo. Entonces voy a poner acá p al cubo abajo. Así. P al Q. ¿Y por cuánto? Y todo esto, acuérdense que es de P sobre de X. De P sobre de X. Ahí está. De P sobre de X. Un ratito porque perdí. Un ratito. El problema que tiene muchas veces este. Voy a poner así nada más. Necesito yo de P sobre de X. Ahí está. Entonces, vamos a mirar otra vez lo que hicimos. De y sobre de x igual a p, que ya supimos la vez pasada en la clase anterior. Esta p está en su lugar, este está en su lugar. Acá hicimos distributiva y al distribuir p cuadrado con p a la cuarta, p al cuadrado se simplifica y me queda p cuadrado abajo. Acá tengo menos por menos más, 16 por 2, 32 x cuadrado, p con p a la cuarta me queda p al cubo abajo y de p sobre de X. Entonces me va quedando este. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a mandar toditos al primer miembro y voy a igualar a cero. Entonces me va a quedar así. Me va a quedar así. Menos P menos X más este y menos este. Y esto es igual a cero. Es igual a cero. Es igual a cero. Ahí está. Acá puedo, fíjense que puedo reducir este término. 2p menos p me va a quedar solamente p entonces. En la mayoría de los casos se sigue el mismo procedimiento, no hay muchas cosas raras por ahí. Fíjense, me va a quedar así.
2p menos x de p y todo lo demás. ¿Cuál es mi idea acá? Mi idea también acá es el de, eh, ¿cómo es? El de sacar dos factores. Si se fijan acá, yo tengo 2p menos x más 32 y podría, por ejemplo, acá buscar mínimo para ir simplificando. Entonces voy a poner acá mínimo común múltiplo es igual a ¿cuánto? Y en este caso va a ser p al cubo. O sea, vamos a poner a eso. P al cubo. Mínimo p al cubo. P al cubo. Ahí está. P al cubo. Entonces, ¿qué me va a quedar si hago mi mínimo? Y me va a quedar así. Vamos a cargar otra vez. 2p al cubo dividido 1 me va a quedar p al cubo por 2 y me va a quedar ¿cuánto? O sea, 1 nomás ya en este caso porque acuérdense que ya hicimos esa diferencia ahí. Acá ya me va a quedar solamente p. ¿Por qué? Porque 2p menos p es igual a p. Entonces me va a quedar ¿cuánto acá? Y me va a quedar p a la cuarta. ¿Por qué? Porque p cubo dividido 1 me queda p cubo por p y me va a quedar ¿cuánto? Me va a quedar p a la cuarta. P a la cuarta, menos. ¿Cuánto me va a quedar ahí? Me va a quedar x, p al cubo y ¿cuánto? P al cubo y ¿cuánto? Y de p sobre de x. De p sobre de x. Y menos ¿cuánto? Menos, acá me va a quedar p cubo dividido p cubo. ¿Cuánto va a ser? O sea, p cubo dividido p cuadrado me va a quedar p y me va a quedar ¿cuánto? 32xp. Menos este dividido, este me va a quedar 1 y ahí me va a quedar entonces 32x al cuadrado, 32x al cuadrado y de p sobre de x. ¿Qué es lo que quiero hacer? Quiero formar un factor común así como la vez pasada, de x es igual a 0. Y si se fijan, entonces acá lo que voy a tener que agrupar va a ser ¿quiénes? Voy a agrupar esta p cubo con este 32 más 32 que tengo acá. Y entonces me va a quedar así. Voy a copiar de acá y voy a poner de esta forma para no cargar otra vez desde el principio. Entonces voy a tener así. P más. Ahí está. Entonces en un paréntesis voy a tener así. Y fíjense que si hago mi factor común va a ser positivo. Entonces, ¿qué puedo hacer? Voy a agrupar el otro paréntesis con este y con el otro. Y ahí entonces seguramente va a pasar que tengo que factorizar también el signo. ¿Con quién? Con este menos 32 de p de x. ¿Para qué? Para que ese me quede como factor común aquí. Así. Entonces agrupo este con este. Voy a poner su paréntesis. Y ahí está. Entonces me va a quedar así. Paréntesis. Es igual a 0. Es igual a 0. Y ahí fíjense que ya puedo sacar factor común. ¿Cuánto es mi factor común en el primero? En el primero es P. Entonces me va a quedar así. P, saco factor común y me va a quedar ¿cuánto? P al cubo, P al cubo más 32x. Y en el otro, ¿cuánto es mi factor común? Mi factor común en el otro es, ya le vamos a sacar su factor. Y fíjense que va a ser x y quién con quién. De p sobre de x. De p sobre de x. ¿Y qué me queda adentro? Y adentro me va a quedar así. Si yo hago este como factor común, fíjense que me va a quedar p al cubo. P al cubo. ¿Y quién más? Y ahí va a ser menos por menos más. Y 32x cuadrado dividido x me va a quedar 32x y p de x que ya tengo ahí. Y entonces me va a quedar es igual a 0. Es igual a 0. Y ahí ya tengo mi factor común. Entonces, si ya tengo mi factor común, va a ser p al cubo más 32. Me da media hora nomás parece mi sum. Y entonces, en el otro paréntesis me va a quedar ¿cuánto? Me va a quedar p menos x y de p sobre de x. Así. Y esto es igual a 0. X voy a poner bien acá.
Si se corta, entramos con el mismo link, chiques. Ahí está. Entonces, 32x más p al cubo, p menos x de p sobre de x. Y acá, fíjense algo. Acá ocurre que vamos a trabajar solamente el que tiene lineal. Esto no trabajamos. Esto directamente desechamos. No se trabaja con este. Con el paréntesis primero. Con este no se trabaja. Vamos a trabajar solamente con el que tengo ahí que es, ahí, otra vez. Vamos a ponerle entonces este. Vamos a trabajar solamente con esta partecita y vamos a desglosar como hicimos la vez pasada. No se considera ese que tengo ahí. Vamos a trabajar con este. ¿Qué vamos a hacer? Y vamos a tener que armar para tener algún caso que ya sabemos. Entonces, puedo hacer, por ejemplo, primero este. ¿Se acuerdan que la vez pasada ya hicimos esto? Y puedo poner, por ejemplo, puedo multiplicar por menos uno, entonces me va a quedar menos p es igual a cero. Y esta x que yo puedo sacar de ahí, entonces me puede quedar así. De p sobre de x menos ¿cuánto? Uno sobre x y ¿cuánto? P es igual a ¿cuánto? P es igual a cero. Así. Y ahí ya conocemos qué caso va a ser lineal. Entonces, si es lineal, sabemos quiénes son quiénes hay. Sabemos que P es menos uno sobre X y sabemos que Q es igual a cero. Vamos a tener que hacer entonces factor integrante. ¿Se acuerdan de factor integrante? Factor integrante, entonces va a ser igual a ¿cuánto? A e elevado a la integral de ¿quién? Integral de px de x es igual. Y entonces va a ser ¿cuánto? Nuestra e elevado a la. Y acá entonces va a ser menos uno sobre x. Menos uno sobre x. Así. Y ahí ya sabemos también cuánto es. Me va a quedar cuánto elevado a la menos logaritmo natural de x. ¿Y esto a qué es igual? Y va a ser igual a e elevado a la elevado a la, ¿cuánto? Logaritmo natural de x elevado a la menos uno. ¿Y esto a qué es igual? A uno sobre x. Uno sobre x. ¿Y qué hacemos ahí? Vamos a armar nuestra primitiva. En este caso, nuestra primitiva es la p, no va a ser i. Entonces va a ser p por ¿cuánto? P por el factor integrante es igual a ¿cuánto? Es igual a, y acuérdense que si hago mi integral y hago mi factor integrante y hago mi q de x, me va a dar cero. Y si era cero, me daba directamente c. Y ahí tengo entonces el valor para la p, porque lo que queremos hacer en este caso es reemplazar el valor de la p finalmente. Y finalmente entonces mi valor de la p es x sobre c. ¿Dónde voy a reemplazar eso? Vamos a buscar dónde reemplazar dentro de la expresión que tenemos allá. Este es entonces P. A P también le llamamos parámetro. Vamos a ir a buscar a ver dónde nos conviene reemplazar. Y acá fíjense que podría yo utilizar, por ejemplo, este 2i es igual a, porque ya está despejada acá la P. Puedo hacer en el primero también al principio sin problema o hago acá que es un poco más fácil. Llevo acá abajo y voy a reemplazar entonces el valor de la P. Fíjense, ahí va a ser. Esa es mi expresión original y entonces reemplazamos acá. ¿A qué es igual? Me dice P. P es igual a XC. ¿A qué es igual P acá también? Y es igual también a XC. Ah, no, pero eso ya simplificamos. Vamos a buscar otro más simplificado. Vamos a buscar simplificado ya. A ver. ¿Dónde? Ah, acá está. Acá ya simplificamos. Acá es más fácil. Aquí. Porque del otro era que sacamos para cada uno para que podamos simplificar. Entonces aquí voy a tener así. Ahí. Y ahí vamos a reemplazar. ¿Cuánto vale P? P vale XC. ¿Cuánto vale P acá abajo? Y vale XC. XC.
Y ahí entonces vamos a mirar qué ocurre. Mira cuánto nos queda en este caso. Tengo entonces, ¿cuánto? Tengo 2i es igual a, y acá tengo x por x, entonces me va a quedar x al cuadrado. X al cuadrado. Entonces voy a tener x al cuadrado y ¿cuánto? Y la c, esa que tengo ahí. X al cuadrado c menos. Y ahí fíjense, x cuadrado, este está elevado al cuadrado, también se va a ir. X cuadrado con x cuadrado voy a poder simplificar. Y la c al cuadrado yo puedo llevar arriba y me va a quedar 16c. Entonces yo puedo decir que solamente me va a quedar c ahí. Y acá lo que podría hacer finalmente es sacar factor común a c. Y ahí está entonces mi primitiva. Es medio complicadito, pero si empezamos a practicar es muy fácil. Al principio sí les va a costar un chiquitito porque hay muchas cosas por detrás. Ahí está. Entonces, esta viene a ser mi primitiva. Fíjense después en la grabación y entonces para que puedan realizar el cálculo y repliquen. O si estaban haciendo conmigo, entonces con razón no hay problema. Es esto lo que estábamos haciendo para la gente que entró ahora. ¿Qué es lo que miramos? Voy a hacer otra vez una breve. Yo miro acá 16x, tengo 2y, tengo px. Tengo 2x, entonces despejo a la y. Y vamos a hacer por el segundo caso que acá me dice ecuaciones que se resuelven con respecto de y. Y fíjense, acá está lo que estábamos haciendo paso por paso. Se deriva con respecto de x y se tiene de y sobre de x igual a p. Y acá está la dp de x que estábamos usando. Se resuelve la expresión de la p que teníamos en xp y la de x se obtiene igualando a 0. ¿Cuándo se obtiene la primitiva? Haciendo la eliminación de p con el valor que me esté dando y que es el parámetro p. Ahí está. Entonces 2i es igual a c, x al cuadrado menos 1. Ese viene a ser entonces mi primitiva para este caso. Ahora vamos al siguiente, a mirar un poco acá. ¿Por qué? Porque acá no me dice todavía cómo voy a hacer. En el ejemplo anterior, la i no estaba despejada. En este caso, la i ya está despejada. Y fíjense que yo tengo x y tengo x. Entonces, esto van a tener que hacer con respecto a y también. ¿Por qué? Porque tengo dos x acá y una y. Lo que yo sí voy a hacer con ustedes ahora es con respecto a x, porque se hace de otra forma. O sea, vamos a empezar a mirar este. Esta es una cáscara de banana, porque si se fijan, yo tengo acá y, tengo x y tengo y. Entonces, ¿cuál es la variable que tengo solamente una vez? Y es la x. Entonces, esto vamos a tener que hacer con respecto a x. Y vamos a tener que hacer entonces otra vez el despeje. Y voy a decir cuánto. Fíjense, esta x si yo dejo en su lugar, entonces me va a quedar y menos cuánto. Y va a ser 6p cuadrado, 6p al cuadrado. ¿Cuánto? Y al cuadrado, y al cuadrado, y al cuadrado. Y todo esto sobre ¿cuánto? Sobre, fíjense que la x tiene con ella 3p. Entonces voy a poner 3p es igual a x. Fíjense otra vez. Esta x es lo que yo estoy ahora, entonces, haciendo qué cosa, estoy despejando. ¿Y qué me queda? X se queda en su lugar, por eso es que le puse acá X. ¿Y qué mando al otro lado? La Y ya está en su lugar, entonces se queda ahí. Todo esto mandamos al primer miembro, signo negativo, y la 3p que tengo acá, que está aquí. Entonces ahí tengo, ¿qué cosa? Tengo que X es igual a toda esta expresión. Puedo poner acá abajo para poder empezar a hacer ya de la forma como haríamos normalmente, que es X es igual a esta expresión. Ahí está. ¿Qué hacemos ahora? Así como